Espero que te encuentres bien. Por mi parte, agradecido y contento de poder compartir la palabra de Dios en estos breves minutos. Quería llevarte a la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Su última carta, que ha tenido varios nombres, que por supuesto los lectores le han dado. Por ejemplo, el testamento de Pablo, la despedida de Pablo a Timoteo. Pero si bien esto es cierto, hay un mensaje que está subyacente en toda la carta. Es el gran mensaje que Pablo le quiere dar a Timoteo. Y este mensaje lo vemos a través de frases y palabras que al parecer no son sinónimos, pero que apuntan a la misma dirección. Y es el mensaje que quiero dejarte en este día. Palabras como huye, sufre penalidades, que avives el fuego del don que hay en ti, esfuérzate, persiste, llevan y nos conducen a dos palabras que son el corazón de la carta. Mantente fiel. Lo que Pablo le quiere transmitir a Timoteo, y quiero que pensemos y que nos llevemos en este día, es mantente fiel. Para esto Pablo utiliza varios recursos, y uno de ellos que utiliza en esta carta para dejarle este mensaje es el recurso del contraste. ¿Contraste de qué? Contraste de personas que lo han desamparado, personas que lo han dejado solo, contra uno que, lejos de olvidarse de Pablo y de tenerlo en poco, estuvo con él y lo ayudó grandemente. Son estos pequeños grandes, entre comillas por supuesto, que aparecen en la palabra de Dios y que a veces son pasados por altos, pero que nos dejan una tremenda enseñanza. Y Onesíforo, que es sobre quien vamos a hablar brevemente ahora, nos deja 3 cualidades que tiene la persona fiel. La primera cualidad es que la fidelidad es dinámica. Vamos a leer en 2 a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. La fidelidad es dinámica, primer característica que nos da y nos deja Onesíforo. Lo que dice Pablo en el versículo 17, vamos a ir de atrás para adelante, es que me buscó solícitamente y me halló. La fidelidad no es estática. La fidelidad es dinámica, porque no se basa en cumplir lo negativo, sino en buscar lo positivo. No se trata solamente de no hacer el mal, sino de buscar hacer el bien. No se trata de no hacer guerra, sino de seguir la paz. El siervo que escondió el talento, ¿recuerdan en la parábola de los talentos? Hubo 3 siervos. 2 fueron proactivos, 2 trabajaron para multiplicar, pero uno escondió. Y ese que lo escondió, el Señor lo llama siervo malo y negligente. Y a los otros 2 lo llama bien, les dice: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Onesíforo buscó a Pablo con solicitud, con tenacidad. Se propuso hacer el bien al apóstol y no se cansó hasta encontrarlo. Pensemos que no era fácil encontrar a alguien en esa época. Sin embargo, él, aunque no sabía exactamente dónde estaba Pablo, él lo buscó y lo halló porque se había propuesto hacer el bien. Su fidelidad
hacia el Evangelio y hacia el apóstol fue dinámico. Pero en segundo lugar, la fidelidad no se avergüenza. Dice ahí en el versículo 16, y no se avergonzó de mis cadenas. Visitar a Pablo en ese momento era sumamente riesgoso y vergonzoso, porque los reos que estaban condenados a muerte, como era el caso de Pablo, y aquellos que lo visitaban, o sea que se identificaban, que estaban vinculados con ellos, eran muy mal vistos, muy mal vistos. Y en el caso de Pablo, era mayor el riesgo porque estaba bajo el emperador Nerón, que persiguió grandemente a los cristianos. Los torturaba, los mataba, por supuesto, como fue el caso de Pablo y el caso de Pedro, en caso de los apóstoles y a tantos otros. Entonces, identificarse con Pablo era poner en riesgo la vida. Sin embargo, las circunstancias no hicieron mella en Onesíforo, ni se vio desanimado al ver que los demás habían desamparado a Pablo. Y esto es muy importante porque muchas veces la inactividad, la infidelidad es contagiosa. Muchas veces cuando vemos la falta de ánimo en otros, cuando vemos que caemos en una mediocridad espiritual, solemos conformarnos a ese estado, porque como los demás están, bueno, yo no resalto para mal si no lo estoy. Soy parte de la tibieza, como dice también el Señor, le reclama a la iglesia de la Odisea allí en Apocalipsis. Eres tibio, no eres fiel, te avergüenzas de ser cristiano, te avergonzás de dar testimonio del Señor. ¿Te avergüenza algún servicio, hermano querido? ¿Hay algún servicio al Señor que avergüence? Que esto no sea así, porque la fidelidad no se avergüenza. Y en tercer lugar, la fidelidad bendice. Dice también en el versículo 16, porque muchas veces me confortó. Literalmente significa me alivió. Los presos condenados como Pablo sufrían muchísimas carencias, por no decir de todas las carencias. Tal es así que Pablo en el final de la carta le pide a Timoteo que le lleve su abrigo, un abrigo especial, porque se aproximaba el invierno. Era una cárcel sumamente húmeda, muy fría en el invierno, como una bóveda donde no había ningún reparo para el que se encontraba allí. Pero Onesíforo hizo un alivio integral en Pablo. ¿Por qué? Porque este alivio no refiere solo a un aspecto, sino a todo. Onesíforo proveyó cosas materiales para Pablo, pero también proveyó cosas inmateriales como afecto, como contención. Onesíforo fue un bálsamo para el apóstol, un canal de bendición por el que Dios se hacía presente en aquella cárcel tenebrosa. Mantente fiel. Son las palabras que siguen resonando a través de los siglos y que nos llegan a nosotros hoy. Sigue siendo la gran exhortación de Jesús para sus discípulos hoy. La fidelidad es dinámica, la fidelidad no se avergüenza, la fidelidad bendice. Pero lo más maravilloso, y como siempre lo más maravilloso es Dios, lo dice Pablo allí un poquito más adelante, en el capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No sé cuál es tu estado hoy. Si tu estado es de fidelidad al Señor, te animo, hermano, a que persistas, a que continúes firme en esta fidelidad. Pero si tu estado hoy es de alejamiento, tu estado es de infidelidad hacia Dios, Él aún permanece fiel. Volvé incondicionalmente, arrepentido, al Señor, el cual es amplio en perdonar, y Él se goza, se agrada en restaurar vidas
que han sido dañadas. El Señor es Señor de segundas oportunidades. Él anima a seguirle fielmente en sus caminos. Él te anima. Y te anima aún si no has tenido un encuentro con Cristo, si no conoces a este Dios maravilloso, este Dios fiel, que fiel a su pacto eterno, a su pacto trinitario, el Hijo amado se encarnó para cumplir todo lo que estaba escrito de Él, que iba a sufrir, que iba a morir, pero que iba a resucitar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no esté condenado, tenga vida eterna y vida plena sobre esta tierra también. Que el Señor los bendiga y haga prosperar su palabra en cada uno de nosotros.